Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero estén muy bien. Por acá les saludo, Maire. Em, Esta es la clase número 4. En esta clase les voy a estar explicando el cuarto tema, que es el pasado simple con verbos regulares e irregulares. La clase pasada fue también pasado simple, pero fue la primera parte, que solo hablábamos del verbo to be. En esta clase vamos a hablar también de los verbos regulares e irregulares. Los separamos uno de los otros porque el verbo to be funciona totalmente distinto al resto de los verbos. Hoy vamos a ver este resto de los verbos. Muy bien, primero vamos a empezar por conocer qué son verbos regulares y qué son verbos irregulares. Am, los verbos regulares son aquellos que siguen ciertas reglas para formarse, ¿sí? Tenemos el verbo en su forma base, el verbo infinitivo. Este verbo está sin conjugar, como por ejemplo en español un verbo infinitivo sería comer, jugar, bailar. Estos verbos conjugados serían eh, yo bailo, tú juegas, ellos bailan, nosotros jugamos. Pero el infinitivo es este parte del verbo sin conjugar. Entonces, en inglés también tenemos las formas infinitivas y las formas en pasado. Entonces, vamos a hablar de estos verbos regulares. Como les dije, tienen reglas para poder formarse. Primero, para cambiar un verbo regular a su forma pasada, normalmente añadimos ed al final del verbo. Tenemos cuatro ejemplos acá. Play sería played con ed. Cook, cooked con ed. Rain, rained con ed. Y wait, waited con ed. Muy bien, esto es lo que ocurre con la mayoría de los verbos. Ahora vamos a ver las excepciones. Si el verbo termina en e, o sea, si su forma infinitiva termina en e, lo único que tenemos que hacer es añadir la d al final. Entonces, live sería lived. Love sería loved. Smile, smiled. Dance, danced. Como se pueden dar cuenta, todos estos verbos terminan en perdón. No le tenemos que añadir ed porque ya tienen una e, solamente le añadimos la d. La siguiente excepción es si el verbo termina en esta combinación de tres letras, consonante, vocal, consonante, duplicamos la consonante final y añadimos ed. Por ejemplo, stop, fíjense que termina en consonante, vocal, consonante. Para formar el pasado, duplicamos la última consonante, que sería la P, y añadimos ed. Lo mismo pasa en admit, admitted, plan, planned, refer, referred. Entonces, como se dan cuenta, en todos estos casos se le duplica la última consonante. Luego, la cuarta excepción dice, no añadimos doble consonante si el verbo termina en W, X o Y. ¿Ok? Pueden conseguirse verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, pero la última consonante es W, X o Y. Ahí no aplica la regla. Tampoco vamos a añadir doble consonante cuando la sílaba final del verbo no tiene el acento tónico. ¿Qué es el acento tónico? El acento tónico es la sílaba con mayor entonación, ¿sí? Es como si tuviera un acento, una tilde, pero en realidad no la tiene porque el inglés no lo usa. Por ejemplo, en el verbo admit, admit, el acento tónico está en mid porque tiene la mayor entonación. Refer, refer, ¿ven? Refer, el acento tónico está en fer. Entonces, en estos dos casos, el acento tónico está en la última sílaba, pero si la última sílaba no tiene esa mayor énfasis, no tenemos que duplicar la última consonante. Por ejemplo, fix sería un ejemplo de un verbo que termina en X, no se duplica la X. Snow tampoco se duplica la W. Happen, este es un verbo con dos sílabas. Happen, ¿ven? Happen. El acento tónico no está en la última sílaba, porque si no fuera happen, y no es happen, es happen. Lo mismo pasa con enter, no es enter, es enter. Entonces, en estos casos, cuando la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, no duplicamos la última consonante.
Bueno, entonces estas son las reglas para formar los verbos en pasado, los verbos regulares. Ahora vamos a hablar de los verbos irregulares. Esto es un tema porque estos verbos se les llama irregulares porque no siguen ninguna regla, no siguen ningún patrón, simplemente cambian y ya. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Memorizárselos. No entren en pánico. Yo no les voy a pedir que se memoricen toda esta lista de verbos, así que no se preocupen. En el momento de la evaluación, ustedes van a poder usar esta lista de verbos, así que no se lo tienen que memorizar. Pero para aquellas personas que quieran seguir estudiando y que quieran llegar a hablar el inglés, pues lamentablemente estos verbos no siguen ninguna regla. Simplemente se memorizan y ya. Entonces, en esta lista que les tengo acá, tienen el verbo en infinitivo y el verbo en pasado. Como se pueden dar cuenta, el primer ejemplo es el verbo to be, que fue lo que vimos en la clase pasada. Be sería el infinitivo y el pasado sería was o were. Es el único verbo que tiene dos formas. Los demás verbos tienen una sola forma en pasado. Entonces ya saben que en el momento de hacer un ejercicio, si tienen que convertir un verbo a pasado, lo primero que tienen que hacer es buscar en esta lista. Si está en esta lista, pues cambian el verbo. Por ejemplo, go. ¿Dónde está go? Esto está por orden alfabético. Acá está, go. Entonces ya saben que el pasado de go es went. Pero si hay un verbo, por ejemplo, visit, que es visitar, ustedes lo buscan acá y no va a aparecer porque no es un verbo irregular. Entonces ahí tienen que ir a los verbos regulares y ver cómo se forma su pasado. Visit es un verbo regular que simplemente se le añade ed y ya. Muy bien. Ahora, ya conociendo que son verbos regulares e irregulares, vamos a pasar a la estructura. En realidad, es muy sencilla la estructura. Vamos a comenzar por las affirmative sentences, por las oraciones afirmativas. Para formar oraciones afirmativas en pasado simple, se debe colocar un sujeto. Recuerden, el sujeto, pronombres personales o un nombre o un sustantivo. Luego del sujeto viene el verbo. Recuerden que el verbo debe estar en su forma pasada, ¿sí? Lo que vimos. Le añadimos ed o lo buscamos en la lista de los verbos irregulares. Y se usa la misma forma del verbo para todos los sujetos, ¿sí? No era como el verbo to be, que was se usaba con I, he, she, it, y were se usaba con you, we, they. Acá el verbo es el mismo para cualquier sujeto. Acá les puse dos ejemplos, el verbo play y el verbo go. Play en pasado es played y go en pasado es went. Como se pueden dar cuenta, es la misma forma para todos los sujetos. Y les puse unas oraciones de ejemplo. I played my guitar last night. Yo toqué mi guitarra ayer. You went to Brazil last year. Tú fuiste a Brasil el año pasado. He kissed me on the cheek. Él me besó en la mejilla. She came to my party. Ella vino a mi fiesta. It rained yesterday. Llovió ayer. We spoke English last class. Nosotros hablamos inglés la clase pasada. You made a chocolate cake last weekend. Ustedes hicieron un pastel de chocolate el fin de semana pasado. They did the homework on time. Ellos hicieron la tarea a tiempo. Perdón. Ahora, vamos a, vamos a ver cómo se estructuran las oraciones negativas. Sencillo, es más sencillo aún, ya se van a dar cuenta. Para las oraciones negativas en pasado simple, vamos a usar didn't, que es lo mismo que decir did not. Esto es un auxiliar, ¿sí? Es una palabrita que añadimos en las oraciones que no tienen traducción. La palabra como tal no se traduce al español. Simplemente esto nos sirve para indicar que la oración está en negativa y está en pasado. ¿Por qué? ¿Por qué existe este auxiliar? Porque en las oraciones negativas el verbo no cambia al pasado. Vamos a poner el verbo en su forma original, como un verbo sin conjugar.
Entonces, lo único que nos indica que la oración está en pasado es el auxiliar que está acá. Entonces, el did o el didn't lo usamos después del sujeto. Luego vamos a añadir el verbo. Recuerden que el verbo en las oraciones negativas va en su forma base. La única vez que van a poner el verbo en pasado son en las oraciones afirmativas. En las negativas no. Bueno, acá está el ejemplo. I didn't play, I didn't go, he didn't play, he didn't go, we didn't play, we didn't go. Igual, en todos los sujetos, no cambia. Y acá están los mismos ejemplos de las oraciones pasadas, están acá, pero en su forma negativa. I didn't play my guitar last night. You didn't go to Brazil last year. He didn't kiss me on the cheek. She didn't come to my party. It didn't rain yesterday. We didn't speak English last class. You didn't make a chocolate cake last weekend. They didn't do the homework on time. Muy bien. Ahora, vamos a revisar las oraciones interrogativas, las preguntas, ¿sí? Para las preguntas vamos a usar did. Vamos a usar de nuevo el auxiliar, pero no en negativo, no va a ser didn't, sino did. Este auxiliar va a ir antes del sujeto. Fíjense, la oración no va a empezar con el sujeto, va a empezar con el did. Después viene el sujeto y después viene el verbo. El verbo de nuevo va a ir en su forma base, infinitivo. No le vamos a agregar ed, no lo vamos a cambiar a pasado. Repito, en la única parte en que vamos a cambiar el verbo en pasado van a ser en las oraciones afirmativas. En las oraciones negativas y en las preguntas, no, porque tenemos ya el auxiliar. Cuando está el auxiliar, no usamos verbo en pasado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Did I play? Did you play? Did he go? Did she go? ¿Sí? Entonces, siempre did, sujeto, verbo en infinitivo. Y están las mismas oraciones que teníamos antes en preguntas. Y también están las respuestas cortas. Did I play my guitar last night? Yes, you did. No, you didn't. Entonces, si vamos a responder que sí, ponemos el yes, el sujeto y el did. En las respuestas cortas siempre va a ir el did para yes y el didn't para no. Did you go to Brazil last year? Yes, I did. No, I didn't. Did he kiss me on the cheek? Yes, he did. No, he didn't. Did she come to my party? Yes, she did. No, she didn't. Did it rain yesterday? Yes, it did. No, it didn't. Did we speak English last class? Yes, we did. No, we didn't. Did you make a chocolate cake last weekend? Yes, we did. No, we didn't. Did they do the homework on time? Yes, they did. No, they didn't. Luego, para finalizar, tienen un cuadro de resumen. En este cuadro tienen la comparación entre el presente simple y el pasado simple. Primero, tenemos las oraciones afirmativas. En presente se usaba el verbo en infinitivo. No en infinitivo, se usaba el verbo sin la ed. En pasado le agregamos la d. Y recuerdan que en presente, cuando era he, she o it, se le agregaba una s, pues en pasado va a tener la misma forma, ed. El verbo solo cambia en las oraciones afirmativas, recuérdenlo. En las oraciones negativas, en presente teníamos dos auxiliares, don't o doesn't. En pasado solo tienen uno, didn't. Y en las preguntas tenían dos formas, do o does, pero eso era en presente. Pero en pasado solo tienen did. Así que, oraciones afirmativas cambian el verbo a pasado. Oraciones negativas agregan el didn't. Preguntas agregan el did. En las oraciones negativas y preguntas, el verbo no cambia. Se usa la forma base. Bien. Ahora les voy a mostrar los ejercicios que van a estar publicados en la página. Acá, ¿cómo van a ser los ejercicios? Ejercicio número 1. Escribe dentro del paréntesis la forma pasada del verbo que se encuentra al final de cada oración. Por ejemplo, I, espacio en blanco, a cup of coffee yesterday afternoon. Y tienen acá, al final de la oración, un verbo en infinitivo, que es drink. ¿Bien?
Entonces, ya saben, lo primero que van a hacer es buscar el material que les publiqué, ¿verdad? Van a buscar si el verbo es regular. A ver, es regular, vamos a ver. Acá está, drink, pasado, drank. Listo. Entonces, allí ya pueden hacer el ejercicio con drank. Ven. Entonces, con cada uno de estos verbos, ustedes van a buscar su forma pasada. Ya saben que si no lo consiguen en la lista es porque es un verbo regular y le tienen que añadir la ed o la d, según corresponda, según la regla. Y les recuerdo algo. Si ustedes ven este verbo be, les estoy hablando del verbo to be. Tienen que agregar was o were. Y si ven un not, es porque esa oración debe ir en negativo. Bien, la segunda parte. Acá dentro del paréntesis es que van a escribir la respuesta, ¿sí? La escriben acá mismo. Muy bien. En la segunda parte tienen que transformar las oraciones a afirmativas, negativas o interrogativas, así como era el ejercicio pasado. Tienen una oración, tienen la traducción de esa oración y luego si tienen un más, tienen que cambiar la oración a afirmativa. Si tienen un signo de interrogación, tienen que cambiar la oración a pregunta. Y si tienen un menos, tienen que cambiar la oración a negativa. Acá tienen un ejemplo. I watched TV last week. En negativo sería I didn't watch TV last week. ¿Ven lo que hice? Agregué el didn't y el verbo watched le quité la ed. ¿Por qué? En oraciones negativas no agregamos ed. Did I watch TV last week? Aquí que hice, agregué el did, lo puse de primero y el watched de igual manera le quité la ed. Porque solo en las oraciones afirmativas es que el verbo cambia a su forma en pasado. Bueno, acá tienen 10 oraciones para que practiquen. Recuerden entonces, estos ejercicios no son evaluados, son para que ustedes practiquen y la semana que viene les voy a enviar este mismo documento por mail con los ejercicios ya resueltos y así ustedes pueden comparar sus respuestas con las mías. Bueno, espero estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.